Feliz tarde a los usuarios y usuarias que se conectan a través del canal Cultura Venezuela. Nos encontramos en la Galería de Arte Nacional de Caracas, donde se desarrolla la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022. En este domingo 13 de noviembre hemos tenido una dinámica muy variada en la feria. Se celebró el Día Nacional del Teatro, hubo presentaciones de libros, conversatorios, hay exposición de obras plásticas, es toda una fiesta cultural. Y en este momento nos acompaña el escritor y director del periódico 4F, Gustavo Villapol. Él presentó hace unos momentos su libro llamado De la guerra a la vida, nueva época de transición al socialismo, y nos va a comentar un poco acerca de su participación acá en la feria y sobre esta obra. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, muy amable. Muy amable, un placer estar aquí. Saludos a todo el equipo. Acá en la Filben? Feliz, la Filben son motivos de alegría, motivos de felicidad, y además yo ayudo a organizar las primeras 8, así que cuando vi las otras 10 me vengo feliz a verlas. Claro, excelente. Bueno, hoy estás presentando esta obra y quisiera que le comentaras a la audiencia de qué va un poco. Sí, De la guerra a la vida es un esfuerzo de investigación de todo lo que vivimos en los últimos 8 años. Tiene el prólogo de Ernesto Villegas, el ministro de la Cultura Ernesto Villegas, porque además esa etapa de mi vida la viví muy cercano a él. Trabajé bastante cercano a él en esa etapa, y son un conjunto de artículos que seleccioné con mucho cuidado, que escribí desde el 2013 hasta nuestros días. De hecho, hay algunos artículos que son inéditos para el libro. Entonces, la primera parte explica de manera muy minuciosa las causas de la guerra que vivimos, cómo pasamos por todo el tema de la guerra económica, las guarimbas, etcétera, pero no he estudiado yo no he hecho el cuento. Yo no digo aquí hubo guarimba, la operación Gedeón, hubo sabotaje eléctrico, tal. O sea, eso también hay que contarlo, eso es importante. Yo lo que me puse fue investigar qué había detrás de eso. Entonces me conseguí con un poco de documentos del Departamento de Estado norteamericano, con documentos del Ministerio de Defensa colombiano, documentos de la Escuela de Guerra de Israel, documentos del Ministerio de Defensa español, que estaban vinculados a la guerra contra Venezuela. Entonces, en la primera parte del libro yo empiezo a colocar citas de estos documentos que van mostrando poco a poco cómo al mismo tiempo que estábamos viviendo nosotros el conflicto, ellos lo venían planificando desde esos centros de poder. ¿Cómo se tejía? ¿Cómo se tejía ese conflicto? ¿No? Esa es la primera parte del libro, ¿no? Toda esa investigación. Hay un primer artículo que yo escribo luego de La siembra del comandante, con eso se abre el libro, que es un poco tratar de explicar el legado del comandante Chávez desde la apreciación de él, Gustavo, del 2013, porque yo escribí ese artículo en el 2013, y uno lee ese artículo y todo lo que nos hicieron, yo más o menos dije que iba a pasar. Yo dije, bueno, nos va a pasar esto. Sí, yo parezco verme el iluminado, yo prefiero no, yo como que no escribo más, porque mucho de lo que pasó en los años que vivimos, no es que yo sabía que iba a pasar, sino que se lo han hecho a otros pueblos. Claro. Y había posibilidades de que sucediera, porque ellos dijeron cuando se fue el comandante Chávez, bueno, este es el momento de acabar con la revolución bolivariana. Claro. Entonces, la primera parte es eso, el conflicto desde que la siembra de nuestro comandante hasta más o menos el 2019, donde comienza el proceso de diálogo, y aquí entra la segunda parte del libro, comienza el proceso de diálogo serio. Habían como 600 intentos de diálogo antes de ese, pero comienza el primer proceso de diálogo serio, donde apareció una especie de oposición que no tenía ya ganas de seguir haciendo sabotajes, terrorismo, etc. Entonces, esa parte del libro describe como ese momento de diálogo, que fue como sentando las bases a lo que estamos viviendo en el año 2021 y 2022, que viene a ser la última parte del libro, donde el presidente Nicolás Maduro convoca a la nueva época de transición al socialismo, por eso de la guerra a la vida. Pasamos de un proceso de guerra durísimo que nos dejó hondas huellas, que tuvimos problemas económicos, los barriguitas saqué yo en los últimos 2 años, porque todos nos habíamos puesto flaquitos, donde muchos de nuestros familiares se fueron del país, ¿verdad? O sea, hubo consecuencias profundas de lo que vivimos. Entonces vivimos una guerra y transitamos a la vida, por eso de la guerra a la vida, y la convocatoria de la nueva época de transición al socialismo, ¿no? Donde, bueno, esta Filben es parte de eso. Esta Filben es parte
de la alegría que se está experimentando nuevamente en el pueblo venezolano, de ese proceso paulatino de recuperación que no ha sido para nada fácil ni va a ser fácil, pero que se expresa, ya es palpable en la calle. Entonces yo ahí hablo de 4 artículos, al final. Estoy hablando mucho, ¿tú me quieres preguntar? Para nada, no, adelante. Adelante. Porque si tú me dejas, yo me lanzo. Tranquilo. Entonces, esta última parte del libro son 4 artículos que hablan de eso. Primero, una propuesta de método, ¿no? De cómo abordar la nueva época de transición al socialismo, en base a los propios discursos del presidente. El presidente es bastante claro cuando habla, y así se llama el artículo, 3R.net, aproximación un método. Ok, pero ahí sí quería ir como en Suéltate. orden y comentarte precisamente que en el libro se ve como una evolución bien marcada y un orden cronológico Sí. bien específico, en meses, en años. Pudiera decirse que la evolución de este libro se dio a la par de la evolución también del Gustavo escritor, del Sin Gustavo duda. político. Sin duda, empecé a escribir, yo tengo un blog personal que lo abrí como en el 2007, más o menos. Y en ese blog que se llama caminoacaral.blogspot.com tengo todos mis escritos habidos y por haber desde el 2007. Ahí tengo poesía, cuentos, tengo artículos políticos, tengo cantidad de escritos ahí. Pero este libro tiene esa periodicidad gracias a eso, precisamente ese blog, porque yo pude extraer de lo que tú dices, La fecha exacta. la evolución del Gustavo escritor, esa evolución del Gustavo escritor, yo la fui sacando progresivamente, pero además me di cuenta que lo que iba escribiendo, era obvio que eso sucediera, se compaginaba con lo que estábamos viviendo. También se nota eso que tú dices, o sea, el Gustavo que, por ejemplo, el último artículo del libro es Nueva Época, Nueva Ética. La forma en cómo escribo ese artículo, se nota la diferencia entre el Gustavo que escribió el primer artículo del 2013 al Gustavo que escribió que este es especial para el libro, pues. Claro. Se nota que uno poco a poco va creciendo, va tratando de mejorar técnicamente, etcétera. Entonces sí, sin duda este libro es una expresión de mi crecimiento personal, de mi crecimiento como cuadro también de la Revolución Bolivariana. Y también del aprendizaje, la vida es un permanente aprendizaje. Así es. ¿Y cómo surge la iniciativa de compilar todos esos escritos para que resultaran en esta obra? A lo mejor te ríes, pero fue una mera casualidad. A veces una mera pasa así. casualidad, porque nosotros en 4F, en el periódico 4F, estamos armando una colección de libros. El año pasado sacamos la primera, que es Asedio a Venezuela, un conjunto de entrevistas a los máximos líderes de la Revolución Bolivariana, y estamos preparando el segundo libro. Preparando el segundo libro, yo me puse a buscar textos, y empecé a leer a mí mismo, empecé a leer, y hace unos meses le escribí a Valentina Abadel y le dije, Valentina, yo creo que de aquí salió el libro. Y así fue, pues. Yo lo que hice fue escribir unos textos que fuesen inéditos para el libro, que tuviesen que ver con esta ya época del 2022. Y bueno, así se armó. Fue pura casualidad. Pero dicen que no existen las casualidades. ¿En cuánto tiempo se armó? No, bueno, si lo vemos desde el primer artículo, desde el 2013, ¿no? No, ya. Pero el ya proyecto. armado serían 2 meses. Ah, chévere. Fue súper rápido porque ya estaban los textos, lo que había era que hacer las correcciones y escribir los textos finales que se adecuaran a la propuesta del libro. En lo personal, ¿cómo te sientes de tener un libro que lleve este sello de Badel, hermano editor? No, es un honor. Badel es una editorial que tiene ya casi 50 años, que le dicen la biógrafa de Chávez, imagínate. Que además ha tenido textos extraordinarios de las ciencias sociales venezolanas, de la política venezolana y tener la posibilidad de publicar ya 2 libros. Por el año pasado hicimos el de Asedio a Venezuela con el mismo sello de Badel. Bueno, espero que se transforme en mi casa editorial, espero que Valentina me quiera para siempre. Que así sea. Gustavo, coméntanos sobre ese artículo de la nueva época, nueva ética, ya que bueno, hemos vivido una serie de acontecimientos, pero el presidente Nicolás Maduro lo decía y creo que la población también se ha sumado como a ese llamado de aceptar que estamos en una nueva época que está naciendo junto con nuestro accionar diario. Lo que vivimos fue tan duro, tan complejo. Con el tiempo comprenderemos bien las huellas que nos dejó como sociedad. Que el tema de la ética, a veces en momentos de crisis, de supervivencia, donde la cosa se pone dura, la ética pareciera que se pone a un lado.
¿verdad? Porque tú estás como en tu yo más animal, estás tratando de sobrevivir, Claro. conseguir la comida, tal, no sé qué. Eso por un lado. No, eso nos relaja un poco, en ese sentido. Y ahora hay una nueva propuesta política económica que tiene sus complejidades, que tiene sus riesgos. Y esas complejidades tienen que ser abordadas y comprendidas desde la ética. Por eso hablamos, si viene una nueva época, hay que tener una nueva ética. Que no se deslinda de la ética de la Revolución Bolivariana, todo lo contrario, se refuerza en ella, pero que es indispensable tener la ética como bastión de todo lo que hagamos. Porque si no, como metemos el riesgo de desviarnos. Tenemos el riesgo de desviarnos. Eso es en cualquier cosa de la vida, no solo en la construcción de un país. Así es. En cualquier cosa de la vida, en tu familia, en tu hogar, con tu persona. Uno puede lograr muchísimas cosas y si no estás pendiente de tener unos referentes éticos adecuados, te puedes desviar en la vida. Eso le pasa a cualquiera y eso nos puede pasar como sociedad. Y por eso cierro el libro, después de que hago propuestas económicas, propuestas comunicacionales para el tema de la nueva época, una propuesta de método, cierro haciendo un énfasis importante en el tema de la ética. Así es. ¿Y en qué valores consideras que debería estar cimentada esa ética? Me voy al libro. ¿Pudieras adelantarnos un poquito por Vámonos aquí? al libro, vámonos al libro. Acuérdense que lo pueden conseguir en la editorial Badel. Ustedes entran, dale mi camareta. Ustedes entran, qué broma cuando meten a un comunicador a hacer la entrevista. Ustedes entran por la... Ustedes entran por la Avenida México. Por la principal, por la Avenida México. Bolívar. Se van por el pasillo central. Yo no sé, cuenten como 10, 15 están. A mano derecha está Editorial Badel. Y busque este y otros textos de la Guerra a la Vida. Vamos a aprovechar que me están haciendo una foto. Búsquenlo ahí, de la Guerra a la Vida. Mira, me preguntabas por los cimientos Por la éticos. nueva ética, sí. Te digo rápidamente algunas cosas que dice el libro. Es indispensable la formación tecnopolítica de quienes dirigen en la técnica y en la política. Es indispensable tener referentes éticos concretos. A veces cuando la gente dice, tu ideología, te pareciera que fueran un poco de palabras, un poco de libros que uno se tiene que grabar en memoria y repetirla como loro. ¿Por qué Bolívar es un referente ético? Porque él logró con su acción decir lo que decía con su palabra. Es un referente ético concreto. Eso puede ser una mamá en su casa, una mamá que logró en estos últimos años conseguir la comida a sus hijos en el medio de las peores dificultades. Es un referente ético concreto de nuestra sociedad. Así es. Una familia que se montó un emprendimiento y salió adelante con un emprendimiento. Son referentes éticos de nuestra sociedad, es un referente ético concreto. Entonces ahí tenemos que basarnos, conseguir, o sea, la ética no es una cosa que anda volando por ahí como el aire, ¿no? Es algo concreto, es algo concreto. Aquí dice, por ejemplo, el ejemplo. Hay que ser ejemplo. Si uno da un mal ejemplo, ¿verdad? Sin duda, quienes son más jóvenes lo van a seguir. Así es. Pues te transforma en un referente del mal ejemplo. Eso es importante para el tema de la ética. El chavismo como referente ético, Chávez como referente ético, parecido a lo que decíamos de Bolívar. El tema de la lealtad es un referente ético importante para la Revolución Bolivariana, para el país. Pero también lo podemos decir en la familia, ¿verdad? El tema de la lealtad como valor ético es muy importante. El tema de la conciencia de clase. Fundamental. Saber que pertenecemos a una clase social y los valores que se construyen en esa clase social. El tema de la solidaridad. Y aquí hay algo interesante como valor ético, que lo dice el libro. Estoy leyendo un decálogo que está aquí en el libro. Yo conozco un decálogo de la ética en la nueva época, que es el antidogmatismo. El socialismo llegó a pervertirse en algún momento de su historia porque era muy dogmático y las cosas se hacen así, las cosas se hacen así, las cosas se hacen así. En esta época no podemos ser dogmáticos, La revolución es cambio, es transformación permanente. Y finalmente yo cierro con un valor ético en el libro que es el amor al prójimo. Todo nos mueve el amor. Fundamental e indispensable. Que es un valor cristiano, además el amor todo lo puede. Con el amor, por amor nos movemos en la vida, nos movemos por amor a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestra familia y sin eso es imposible hacer nada. Así es. Bueno, en la celebración del Día Nacional del Teatro más temprano, la primera actriz, Aura Rivas, leía su mensaje y le daba una importancia esencial al amor durante su trayectoria y dijo una frase que se me quedó grabada y es que el amor es la energía de la supervivencia. Ahora Qué bonito. que lo mencionas, hago esa relación.
Bueno, Gustavo, hablamos de la ética y bueno, para formar personas éticas es importante la educación, la difusión del conocimiento, la formación ideológica, por supuesto, y la Filben siempre ha sido un espacio para eso, para la difusión del conocimiento. Tú has participado como escritor en varias Filben, como organizador, lo comentabas. ¿Cuál consideras que es la importancia de que sigan existiendo estos espacios como la Filben para el pueblo venezolano? Es indispensable. En la época yo hablo de eso en el libro, en la época de la inteligencia artificial, donde los motores de búsqueda te dicen con quién te asocias en tu red social, ¿verdad? Y te segmentan y te dicen, no, bueno, tú tienes este gusto y este perfil. Eso, tú eres la persona que te gusta esto, asóciate con estas personas y el resto del mundo se te desaparece, ¿verdad? En esa época, cualquier espacio, dígame, esta feria que es un homenaje a un lugar tan hermoso y diverso como África. O sea, los espacios que promueven primero la cultura decolonizadora, ¿no? Que no es la cultura alienada que nos impusieron durante siglos desde Europa occidental y desde Estados Unidos. Y segundo, que promueven la diversidad, son indispensables. Pero además promueven el amor, promueven la alegría. Aquí uno se consigue con todo el mundo, se abraza, se toma un café, busca libros, todo el mundo te atiende bonito, la gente viene con su familia. Es un espacio que debe permanecer en el tiempo, no importa cuán tecnológico nos pongamos. Si dentro de 20 años estamos viendo los libros con lentes 3D, bueno, los vemos con lentes 3D, pero la Feria del Libro tiene que mantenerse porque es eso, es un espacio disruptivo, rebelde y fundamentalmente diverso. Completamente de acuerdo, Gustavo. Para finalizar, dejo a disposición las cámaras para que le envíes un mensaje al público que nos ve en este momento, para que realices una invitación a la Filben y bueno, nuevamente le recuerdes dónde pueden adquirir tu nuevo libro, De la guerra a la vida, nueva época de transición al socialismo. Mire para acá, nosotros transitamos de la guerra a la vida. Fueron momentos muy complejos y difíciles, ustedes lo vivieron en sus hogares. Aquí en este libro tratamos de recoger eso que ustedes vivieron, sus causas, pero sobre todo yo sé que ya reconocen en sus hogares que estamos empezando a transitar la vida, que estas navidades en el 2022 van a ser bien bonitas, que nos vamos a dar un abrazo, que incluso mucha gente que estaba afuera va a empezar a venir y nos vamos a encontrar con ella. Si quieres saber un poco más sobre esto, vente para la Filben, cómprate todos los libros que quieras, disfrútalos, lee, comparte, tómate un café con tu familia y busca De la guerra a la vida en Editorial Badel. Muchísimas gracias. Así es, gracias Gustavo por acompañarnos. Gracias a ti, muy amable. Me sumo a la invitación del escritor y director del periódico 4F, Gustavo Villapol, a asistir acá a la Galería de Arte Nacional de Caracas, donde se desarrolla la Filben 2022. Vamos a estar acá hasta el próximo 20 de noviembre, el próximo domingo. De esta manera culminamos esta transmisión por el canal Cultura de Venezuela. Les invito a que sigan en sintonía y hasta una próxima ocasión.